Hola, 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 buen domingo para todos. Y hoy la verdad que estoy muy feliz porque estoy con el tipo más generoso que han dado los medios en los últimos años. Uno tiene ya varios años laburando en medio del interior, hemos tenido la posibilidad de trabajar aquí también en Capital y se encuentra con mucho ego en esto de la comunicación, en esto de los medios. Y uno de los tipos más generosos que yo encontré desde que llegué a la gran familia de CN23 o de Grupo 23, pero generoso de verdad, generoso de que uno venga de la nada misma y el tipo te diga: hola, soy fulano de tal, como si uno no supiera quién es, y es un referente gigantesco de los medios de la inclusión y del análisis social. Eduardo Anguita, un hombre de la casa, pero además agradecemos la generosidad dispensada siempre para con nosotros. Gracias por estar y gracias por haber sido tan amable con aquellos que recién empezamos. Jorge, sos generoso vos. Yo te digo una cosa, primero que esta casa empezó como empiezan en general los canales. Te cuento una cortita porque me acuerdo haber ido cuando Urnequian tenía Cablevisión. Estaban en lo que era La Lanera, donde el hermano de Eduardo Urnequian, Murat Urnequian, todavía tenía un montón de lana en las salas de al lado del canal. La mística de la gente que hacía un canal de cable, que era para una cantidad de abonados chicos, era extraordinaria. Y cuando en estos años se empezaron a multiplicar los canales ya más populares, por decirlo así, y no comerciales, esto se ha potenciado muchísimo más, con lo cual vos te das cuenta que los medios de comunicación pueden ser una extensión del zócalo de tu casa, es decir, de la cosa más llana, más sencilla, y uno recupera todo lo mejor que tiene la sociedad, nada más que con la posibilidad y el privilegio de estar en un medio de comunicación. Te lo pregunto concretamente, tomando esto, después vamos a otro tema, pero te pregunto esto porque me viene a la cabeza y no me lo quiero perder. ¿Es más fácil la tele? No me refiero al laburo de la tele, sino es menos mítica la tele de lo que la gente ve del otro lado. ¿Tiene mucho de mito la televisión? No lo sé, el problema es que nos compramos ese mito en dos sentidos. En dos sentidos. Primero, la inhibición que le produce a muchísima gente la idea de la pantalla, de salir al aire y todas estas cosas, ¿no? De muchísimos periodistas o gente que, digamos, necesariamente tendría que comunicar en la televisión, digo necesariamente por el impacto que produce la televisión, pero por esta cosa de poner el listón muy alto y dice, no, yo no puedo estar en un programa. Entonces, esto te diría, hay que tratar de infundirle a toda la gente que podamos que no solamente estar de invitado está bien, sino que cualquiera que tenga la posibilidad de encarar un espacio en un medio audiovisual no se inhiba, no se quede asustado. Y el segundo, inevitable, Jorge, es que vos podés pasar de canillita a campeón sin solución de continuidad y creértela y decir, bueno, pero yo sí siempre estuve hecho para esto. Eso te iba a decir. Hay muchos que se creen en el estrellato. Vos los ves y se creen showman porque hacían 30 puntos en tiempo y hacen menos de 12 y se siguen creyendo estrellas. Y esto ocurre en la tele. La tele tiene esa mística también. Y se ha puesto mucho el foco en los periodistas como estrellas, como lo que en algún momento fueron las estrellas de telenovelas. Que de hecho en algún caso venden ficción también, pero bueno, eso es otro detalle, ¿no? Pero hay mucho de yo gano el rating, yo tengo tal manejo, yo tengo tal encendido. Uno los ve todos los días diciendo en la radio tenemos tal share o menos share. Y la gente, la verdad que no sé cuánto importa cuánta gente te vea, sino la calidad del producto, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Jorge, vos sos un tipo forjado en la inclemencia, que has tenido que enfrentar siempre la adversidad y sabés que a veces la diferencia entre la grandeza del solidario y la pequeñez del agrandado media un pequeño gesto, ¿no? Entonces, la tele es como la vida misma, te encontrás en el barrio agrandados, te encontrás en el colectivo gente que cede el asiento y hay gente que le surge y gente que hay que tratar de estimularla para que lo haga. Y después queda en cada uno de nosotros elegir con quiénes nos juntamos. A veces pecamos de ingenuos creyendo que cualquiera puede ser nuestra yunta o nuestra junta y no es así, hay que buscar gente con la cual nos potenciamos y en la medida de lo posible que uno tenga cosas que lo igualan, ¿no? ¿Qué es la patria pensada, Eduardo? Es un lindo nombre, me gustó. ¿Pensaste que me lo iba a perder? Es un lindo nombre y me pareció que era un buen título para un libro. A mí me encantó, está claro. Pero contarle a la gente que no tuvo la suerte de tenerlo en la mano, ¿qué es la patria pensada? Mira, es el título de un libro que acaba de salir. ¿Dónde lo consigo?
Está en las librerías, pero yo te voy a traer uno a vos. No, en la librería del barrio, señora, vas a buscarlo, la patria pensada. No, yo te voy a traer uno a vos, Jorge. Déjame que te traiga un libro. Con todo gusto, va a ser un placer. Igual algunas cosas leí, pero va a tener una tuya va a ser un honor. Pero más allá de esto, es un trabajo de investigación duro el de la patria pensada. Mira, es un trabajo de investigación y al mismo tiempo es un desafío para sumar un engranaje más a una maquinaria, para sumar una transpiración más a la transpiración del Contale a la sudor gente cómo lo colectivo. hiciste, porque eso es lo milagroso, lo que me gustó mucho de cómo lo hiciste. Tiene varias partes. Primero que como periodista que soy, observador de los últimos 30 años sin duda, pero con mucho más énfasis, más interés, el de estos últimos 11 y pico. Me sentí en la obligación de tratar de pensar lo que pasó en estos años, ya no solamente con el compromiso de escribir una nota semanal, sino de pensarlo como formato de libro y en particular en lo que pasó en el último año de la Argentina. Es decir, que ahí, te diría, hay autoría pura y me hago cargo lo que guste, lo que no guste, lo que se entienda, lo que no se entienda. ¿Es cierto que no lo corregiste? A ver, lo corregí en el sentido, no lo corregí, está bien. Lo primero que escribí salió así. Después se lo di a leer a algún colega, concretamente a Daniel Cecchini y a Alberto Elizalde Leal, con quienes tengo un trabajo en Miradas al Sur. Les mandamos un abrazo también, ya que Les mandamos un abrazo. ¿Me permite que le mandemos un abrazo? Sí, que quede registrado. No tengo el gusto, pero tengo un gran respeto, así que aprovechamos a mandarle un abrazo. Y bueno, y por supuesto hicimos las modificaciones que haya que hacer, pero me parecía que lo primero que me surgiera de estas primeras páginas tenía que ser lo que uno lleva en el fuego interno. Porque el balance no es un balance intelectual despojado de los sentimientos. La patria es un sentimiento, yo lo digo, es un grito íntimo. Y lo primero que me surgió, estas primeras páginas las escribí en soledad, me quedé unos cuantos días para tratar de, en la austeridad del silencio, decir las cosas que tenía para decir. Así que... ¿Puedo ir otra vez para atrás? Porque es una frase que quiero remarcar. El balance no es un balance despojado de sentimientos. ¿Cuántas cosas serían mejores si no fueran despojadas de sentimientos y de posicionamiento, ¿no? Y no hablo solo de política, hablo de la vida cotidiana. No se puede despojar de lo que uno es, lo que uno hace, o lo que uno construye, o lo que uno destruye. Hemos tenido esta semana que pasó un ejemplo claro con la ida de Carrió de Unen. O sea, uno no puede despojar lo que uno es y de dónde viene, cómo tu propia historia te construye y te deconstruye con lo que después vas a hacer sistemáticamente. Ahora, yo me pregunto, esta patria que pensaste, ¿con quiénes te permitís pensarla? Bueno, hay otros capítulos donde evidentemente sería muy jactancioso de mi parte si la patria pensada fuera mirarme el ombligo. Mirá, hay 10 entrevistas con las mismas preguntas sí, que yo las formulé primero como un borrador y después las compartí con 5 jóvenes egresados o terminando la carrera de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política de El Salvador. Esas 5 personas fueron las personas que entrevistaron a 10 personas. Y que yo tenía interés que esas personas recorrieran de algún modo un arco de pensamiento y de lugares distintos en la sociedad, pero que fueron personas relevantes. O sea, lo entrevistaron los pibes a la... Sí. Eso es lo lindo, que le abriste la jugada a la nueva generación periodística. Eso es lo que a mí me gustó de todo esto. De hecho, tuvieron un honor que pocos han tenido estos 10 colegas y es muy importante las personas también las que entrevistaron. Dame algunos nombres de los que están entrevistados en La Patria Pensada. Mira, los entrevistados son 10. Estela Maldonado te la nombro primero porque se murió y la verdad fue una pérdida impresionante. Una persona a la que queremos muchísimo, es secretaria general de CETERA. A nosotros nos ha ayudado muchísimo la profe Estela, como le decíamos con cariño, y alguna vez se ha reído porque al aire le hemos presentado como la profe Estela, como la secretaria general de CETERA, y una persona que pensaba la educación con una sensibilidad muy particular, gente de CTA también. Mira, Constanza Betker, que es la chica que la entrevistó, es una egresada de Relaciones Internacionales que tiene un conocimiento académico de las relaciones internacionales extraordinario, pero claro, nunca había charlado con Estela Maldonado. Volvió impresionada del conocimiento y la capacidad intelectual de Estela. Bueno, te decía, Estela Maldonado, primera por esto. Juan Carr, de la Red Solidaria, un tipo con una mirada desde otros lugares diferentes a los que uno habitualmente cree que son los que
deben ser los que se piensa la patria. Solamente una frase de Juan Carr que me pareció un hallazgo. La mayoría, cuando se les preguntó cuándo y quiénes empezaron a pensar la patria, arrancaron con Moreno, Belgrano, ¿no? ¿Sabes lo que dice Juan Carr? Me cuesta creer que un Pilagá no pensara la comunidad en la que vivía. Me parece un hallazgo. Además, real. Completamente. Todos tenemos que construir el lugar donde vivimos. El contexto nos genera cosas, pero nosotros también modificamos el contexto. Y a partir de ahí, la construcción social es todos los días, cada momento. Ahora, políticamente, ¿los políticos piensan la patria? Bueno, yo creo que acá hay varias cosas. Primero, entender, y esto ya tu pregunta excede lo que yo trato en el libro y te lo contesto en función de lo que yo pienso. Políticamente. Mira, yo creo que primero hubo muchos hombres que llegaron a la política por ser pensadores. Quiero decir, uno no sabe si Juan Bautista Alberdi era un intelectual que llegó a la política o un político que se cultivó. Pero digamos, si vos lo tenés que ver hoy a Juan Bautista Alberdi, lo ves como el tipo que diseñó o pudo pensar algo que estaba ahí en el fuego de un país que estaba en tránsito, estaba muy en tránsito. La Constitución del 53, mal que nos pese, tuvo la deserción de Buenos Aires de inmediato. Acá tenemos una idea un poco mítica de lo que es la vida constitucional argentina. Sí, como que hubiera sido fácil y sin discusión, ¿no? Y sin deserciones y sin peleas. Acá solemos creer que solamente están las interrupciones de los tremendos golpes de Estado del siglo XX, cuando acá en realidad deserciones a la Constitución existe desde el mismo momento del 53. Pero bueno, yendo a lo que yo te respondería hoy. Vos fíjate que en el año 49 hubo un Congreso Constituyente. Se pensó la patria, pero hubo una parte que no quiso esa Constitución y encontraron un artilugio legal para que la Constitución del 49 no tuviera vigencia. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Bueno, entonces, a lo que voy es a lo siguiente. No, porque parece que tuviéramos el mismo problema. Hoy, no con la Constitución en sí, sino con la política de Estado y con un montón Sí, pero también con la Constitución, digamos. Cuando vos te encontrás con muchos factores de poder, te dicen, bueno, pero ya se reformó la Constitución en el 94. Yo te digo, entre el 94 y el 2014, en estos 20 años, lo que ha cambiado el mundo y lo que ha cambiado la Argentina, ¿no amerita por lo menos a que empecemos a pensar la posibilidad de reformas profundas? ¿Qué reformarías hoy? Vuelo de pájaro, digamos. Sí, yo te diría, a mí me parece mucho más importante el camino a recorrer que los tópicos. Quiero decirte, si vos me decís qué temas debatir, yo te puedo decir una decena de temas. ¿Qué tema debatirías? Eso sí. Ahora, de ahí a que esos temas lleguen a una reforma constitucional, es una maratón larguísima. Mira, a mí, creo que hay dos temas que quedaron de la Constitución del 94 que son nodales, que son, nos seguimos reivindicando país federal y tenemos que volver a discutir lo que se llama el Pacto Federal Fiscal, que es qué lugar ocupa cada uno de los estados federales y cómo se coparticipan los impuestos. La guita que le lleva a la provincia, básicamente, en castellano. La guita que recauda la nación, porque son impuestos nacionales, pero que legítimamente le corresponde a los estados provinciales. Una cosa es que el Estado Nacional colabora, contribuya o ayude, y otra cosa es que sea potestad de la provincia. Vos decís que sería más federal y más autónomo que la provincia tenga la decisión propia. Bueno, creo que es un debate que lo tenemos que tener, pero me parece que hay una buena parte que no deberían ser contribuciones de la nación a la provincia, sino que tendrían que establecerse con un grado de autonomía que permita saber que esto es de la provincia. Le corresponde a... Y junto con eso, en el camino inverso, te diría, me parece que tenemos que volver a discutir si la minería y el gas y el petróleo, es decir, la riqueza que circula por el subsuelo de la patria. Vos has elaborado esto varias veces durante años, Bueno, ¿no? me gusta trabajar este tema. Entonces, si no hay que volver a algo que en la Constitución del 49 parecía un eje nodal, que el territorio nacional y la autoridad nacional tiene la jurisdicción sobre las cuencas mineras, gasíferas y petroleras. Te lo pongo en un ejemplo sencillo. Una cuenca gasífera
y petrolera respeta los límites provinciales? No. 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 Es preexistente esos límites provinciales. Por lo tanto, yo digo, si eso es preexistente y los límites, por una cantidad de cuestiones de orden político, histórico, hacen que los uruguayos sean un país distinto y Bolivia sea un país distinto, pero que la Argentina sea un único país, me parece que tendríamos que volver a discutir eso. Hoy es difícil, Jorge, hoy es difícil. Pero por eso digo, volver a poner estas cosas. Hay mucha guita en juego, hay muchos intereses privados en juego, hay intereses provinciales también en juego, Bueno. hay gobernadores que no siempre laburan como deben laburar. Vos lo has investigado mucho más que yo, pero algún laburito sobre eso hemos hecho también. Y hay gobernadores que no van a ceder nunca la posición de terrateniente y de patriarca en su provincia. Incluso algunos muy cercanos al gobierno, vamos a ser Sí, críticos claro, con lo que corresponde. pero por supuesto. Te pongo un ejemplo que esto sí lo cuento más de una vez. Yo Total, la guita ganando amigos, ganemos algunos amigos total de esta altura. Ganemos amigos. Yo le entrevistaba en Radio Nacional varias veces al intendente Famatina, sobre todo en 2012, cuando estaba la movida comunitaria, ¿no? El gobernador Beder Herrera no le mandaba los recursos al municipio, los coparticipables de la relación municipio-provincia. No se los mandaba porque él estaba en contra de este conglomerado de empresas canadienses que explotaban la mina de Famatina. Y el intendente finalmente, que había ganado por el Frente para la Victoria, se fue. No lo quiero justificar, no quiero decir que esté bien o esté mal, no hago un juicio de valor. No, un juicio de valor, hay hechos. Entonces hay que volver a discutir estas cosas, porque no corresponde que un gobernador castigue a un intendente y que no diga públicamente, señores, mire, yo tengo compromisos con la minera, y que el secretario de Minería de la Nación también diga, mire, nosotros con el gobernador estamos alineados con la política minera. Entonces digo, en tren de ganar amigos, hay que debatirlo. Que no está ni bien ni mal. O sea, hay que dar un debate profundo y después, de acuerdo a eso, se modificará la ley. No estamos haciendo un juicio de si está bien o mal la minería. Estamos diciendo, bueno, pongámoslo sobre la mesa, qué es lo que aún no ha pasado. Me parece que... Y además, ¿qué es lo que nos corresponde como periodistas? Digamos, tratar de traer aquellos debates que no tienen que estar guardados en el armario. Bueno, ahí voy a meterte un poquito en un quilombito. Dale. Total, te va a salir fácil, así que te voy a meter en un quilombito. ¿Qué sentís cuando, después de todo lo que pasaste, porque vos estuviste preso, te cagaron a palos, estuviste con 10.000 quilombos a lo largo de tu historia, ¿verdad? Te pasaron un montón de... Algunos. Te pasaron un montón de cosas Sí. a lo largo de tu historia. Siempre quilombos colectivos, Jorge. Sí, Nunca claro. estuve solo en estas cosas. Me debo con quienes compartí esos días, quienes me enseñaron, de quienes aprendí. Así que por eso digo, una cosa es cuando vos tenés un quilombo solo y otra cosa es cuando aprendiste a compartir. ¿Se banca mejor? Es otra historia. Es otra película. Sí. Bueno, la pregunta es, en esto de la construcción colectiva y en esto de la construcción social, ¿qué es lo que tanto le molesta a los grupos concentrados de poder de que un tipo como vos esté al aire? Porque a vos te han tratado como una pluma oficialista y yo, que te sigo bastante de cerca, que tengo la suerte no de considerarme tu amigo, pero soy un buen conocido tuyo y de respetarte periodísticamente, me doy cuenta que hay cosas que sos bastante crítico, que sos muy tajante, sos muchas cosas menos una pluma oficialista, digamos. Ojo, me considero del mismo bando que Anguita, lo digo claramente. Ojalá me dé el Piné, ¿no? Pero me considero en el mismo bando que Anguita. Bueno, te agradezco. Yo creo que en realidad el ejercicio que uno tiene en este oficio es de valentía, pero también de humildad. Es decir, que a veces uno puede decir algo. A ver, lo que no tenemos que dejar de hacer nosotros es investigar y llegar a la verdad. Y tenemos que reclamarle a los poderes institucionales y a los poderes fácticos que nos allanen el camino para que el servicio público, que es la información, funcione. Entonces, hace falta una ley de acceso a la información pública. Guarda con esto, repetilo, por favor. Hace falta una ley de acceso a la información pública. En este y en todos los gobiernos, ¿eh? Claro, Néstor lo tomó en diciembre de 2013, sacó un hermoso decreto y dijo, bueno, esto ya va a ser ley. Y todavía resuenan las palabras esas de Néstor. Bueno, entonces, por un lado está esta cuestión que necesitamos y toda la sociedad tiene que ejercitarse en acceder a la información pública para no vivir de mitos, sino tratar de llegar a la verdad. Ahora, también es cierto que no está bien, y esto sí es un debate social, que se reemplace la figura del periodista individual por la figura del colectivo. A ver, ¿Colectivo o corporativo?
Del colectivo, del colectivo. Lo corporativo en general tiende a acumular cuotas de poder en desmedro de las mayorías. A la larga lo corporativo es para joder al pueblo. A la larga es así. Pero ocurre. Pero escúchame, en una sociedad que tiene un modelo capitalista y que necesita salarios bajos para tener renta alta, lo corporativo le viene más o menos bien. Ahora, también debo decirte, el ejercicio de la democracia en estos años a mí me enseñó muchísimas cosas y me ha dado la posibilidad. Te pongo un ejemplo muy concreto. Gustavo Grobocopatel es una de las personas entrevistadas en el libro La Patria Pensada. No lo tomes esto como un chivo. Yo sí lo hago al chivo, cómprenlo porque está bueno el libro. Que tanto de la librería de La Patria Pensada. Yo sí lo hago directamente al chivo, yo no escondo el chivo. Lo que es bueno la gente tiene que saberlo y el libro es muy bueno. A Gustavo Grobocopatel mucha gente lo conoce como el rey de la soja. Bueno, te digo, tiene un conocimiento de la historia y de la vida política y una sensibilidad para transmitir y responder a preguntas complejas que lo pone en un lugar de un jugador distinto. Quiero decir que la democracia da la posibilidad de que gente que a lo mejor se capacita en cosas que son para el bien privado, también sepa que para la sustentabilidad de la nación y para su propia felicidad, también tienen que poner en tela de juicio sus superbeneficios, su superrenta. Me queda el último minuto y te lo quiero dar a vos. Así que es todo tuyo. Primero que nada, gracias por venir. La gente es tuya. Si tuvieras que decirle algo hoy a la gente que está del otro lado de la tele, ¿qué sería? Mirá, me parece, en general a mí me guía la actualidad en el oficio, como me imagino que a un camillero lo guía el último tipo que llega en la ambulancia. No está pensando en el que llegó hace 10 años, tiene que llegar hasta el quirófano con esa camilla y que las puertas se abran. Entonces, a mí lo que más me interesa es que la sociedad argentina no pierda todo el ejercicio de práctica democrática, de resistencia, de organización, de felicidad que vivió básicamente desde el 25 de mayo de 2003. Pero que tampoco pierda de vista de que no hay un proceso homogéneo, porque si cree que el 25 de mayo de 2003 es igual al 9 de diciembre del 2015, se puede equivocar en el sentido de pensar que hay un salto al vacío. La Argentina es un país de rupturas, de continuidades y discontinuidades, y las hemos vivido, pero a veces no somos conscientes de los cambios que hemos vivido. Entonces, que no nos pierda la espesura, la diversidad y sobre todo la capacidad de desafiar a una sociedad profundamente injusta y autoritaria como la que vivíamos y que por suerte en los crímenes de lesa humanidad hoy está llevada a juicio, pero que en otros aspectos tiene que ser tratado con convencimiento, con debate, con conocimiento, con convicción y que nos va a llevar, ojalá, y pongamos el esfuerzo y la esperanza, Jorge, a una sociedad muchísimo más justa, muchísima más justa. Primero que nada, gracias por venir. Segundo, te agradezco todo lo que me has enseñado. Y tercero, ojalá la vida me regale una anguita más y me doy por hecho. Jorge, gracias de corazón. Te quiero mucho. Un placer. Léanlo, mírenlo por C93, compren los libros porque realmente es un maestro que nos enseña a todos día a día. Gracias por estar ahí. Gracias a vos, Jorge.